El santuario de las Lajas no dormía. No porque estuviera vivo en el sentido humano, sino porque el lugar había aprendido a permanecer atento. El cañón del Guaitara se abría bajo la estructura como una herida antigua, profunda, incapaz de cerrarse. Las paredes de piedra acumulaban humedad, musgo y siglos de peso. El río abajo no rugía. Arrastraba sonidos rotos, ecos deformados, memorias que no pertenecían a nadie en particular. Durante el día, el santuario parecía obediente. Permitía la entrada de visitantes. Toleraba cámaras, pasos, rezos mecánicos y miradas rápidas. Pero al caer la noche, cuando la iluminación artificial delineaba sus arcos neogóticos y las sombras se estiraban en direcciones imposibles, algo cambiaba. No era un cambio visible, era una reorganización. Las columnas no siempre estaban donde se las recordaba. Los pasillos no siempre conducían al mismo sitio. Las escaleras parecían contar pasos que nadie había dado. No era un fenómeno reciente. Desde su construcción sobre la roca, el lugar había aprendido a acumular cansancio, expectativas, miedo no expresado, fervor vacío, promesas incumplidas. Todo quedaba adherido, como una segunda capa de piedra. Esa noche, el aire descendió por el cañón con una densidad distinta. No frío, no caliente, pesado. El tipo de aire que obliga a respirar más lento, como si los pulmones debieran pedir permiso. En el puente que conecta el santuario con la ladera, las luces titilaron una sola vez. No fue una falla eléctrica, fue un ajuste. Abajo el río siguió su curso sin variar, pero la espuma que chocaba contra las rocas comenzó a formar figuras que no se repetían. No símbolos, no rostros. Distribuciones antinaturales, como si algo probara formas sin decidirse por ninguna. Dentro del santuario los bancos permanecían vacíos. Aún así, el polvo se movió, no levantado por pasos, sino redistribuido lentamente, como si una multitud invisible hubiera cambiado de postura al mismo tiempo. El lugar no esperaba personas, esperaba presencia, y cuando no la tenía, la producía. Los grupos comenzaron a llegar días después. No todos juntos, no convocados por un evento común, simplemente coincidieron. Turistas rezagados, trabajadores de mantenimiento, curiosos que habían escuchado historias mal contadas. Ninguno se conocía. Ninguno se volvió importante por sí mismo. Eso era parte del problema. El santuario funcionaba mejor cuando nadie destacaba. Durante el día, los recorridos se superponían. Personas que entraban por un arco y salían por otro sin notar que habían pasado más tiempo del esperado. Relojes que marcaban la hora correcta, pero con una sensación de retraso en el cuerpo. Fotografías que salían borrosas sin razón aparente, siempre en los mismos sectores. Nadie hablaba de eso en voz alta. No porque hubiera una prohibición, sino porque no parecía necesario. El sitio inducía una especie de acuerdo silencioso, observar sin interpretar demasiado. Por la tarde algunos notaron que el sonido del río ya no coincidía con su ubicación. A veces parecía venir de arriba, a veces de detrás de los muros, no como un eco, como una reubicación. Las escaleras que descendían hacia el cañón comenzaron a generar errores de conteo. Personas que juraban haber bajado 20 escalones y encontraban el mismo descanso una y otra vez. En el interior, una de las naves laterales empezó a presentar un fenómeno más evidente. Las velas encendidas no se apagaban, pero tampoco consumían cera. Permanecían intactas durante horas, hasta que alguien dejaba de mirarlas. Entonces, al volver la vista, estaban completamente derretidas, como si el tiempo hubiera ocurrido de golpe. La piedra bajo el altar principal comenzó a oscurecerse. No era humedad, era un tono más profundo, como si la roca hubiera sido tocada desde dentro. Al caer la noche, algunos grupos intentaron retirarse. No todos lo lograron de inmediato, no por puertas cerradas, sino porque el concepto de salida se volvió impreciso. El puente seguía allí. Las luces lo marcaban, pero al cruzarlo, la sensación no era de avance, sino de permanencia, como caminar dentro de una fotografía. El santuario no retenía cuerpos, retenía orientación. Y mientras eso ocurría, en el fondo del cañón algo empezó a acomodarse entre las grietas, usando la arquitectura como si siempre hubiera sido suya. Los planos del santuario de las Lajas existían. Estaban archivados, fotografiados, reproducidos en folletos turísticos y documentos oficiales. Mostraban con precisión arcos, naves, escaleras, balcones y pasillos. Sin embargo, al compararlos con el recorrido real, surgía un detalle inquietante. Los planos estaban incompletos. No porque faltaran secciones, sino porque el edificio había aprendido a añadirlas. Algunos visitantes comenzaron a atravesar corredores que no figuraban en ninguna descripción.
No aparecían de golpe. Se manifestaban de forma gradual, como si siempre hubieran estado ahí y apenas ahora se volvieran perceptibles. Un arco ligeramente más profundo de lo habitual. Una pared que parecía ceder unos centímetros más de lo esperado. Una puerta que no destacaba hasta que alguien se detenía frente a ella. Nadie encontraba estas extensiones dos veces de la misma manera. Un grupo descendió por una escalera lateral y emergió en un balcón que daba al cañón. Esa vista no coincidía con ningún ángulo conocido. El río estaba más abajo de lo posible. Las paredes del cañón parecían más estrechas, como si la geografía hubiera sido comprimida. No era una ilusión óptica, era una reconfiguración interna. El santuario no se expandía hacia afuera, se expandía hacia sí mismo. La piedra comenzó a mostrar marcas nuevas, no símbolos, no inscripciones. Eran irregularidades suaves, curvas que recordaban desgaste humano, pero colocadas en lugares imposibles. Techos altos, columnas intactas, bóvedas sin acceso. La textura parecía responder al contacto, aunque nadie la tocara. Los sonidos también cambiaron. No se añadieron ruidos, se perdieron. Pasos que no producían eco, objetos que caían sin golpear. El silencio dejó de ser ausencia y se volvió materia. En algunos puntos la gravedad parecía negociar. El cuerpo no flotaba, pero la sensación de peso variaba. Subir una escalera podía resultar más fácil que permanecer quieto. Estar de pie exigía más esfuerzo que caminar. El santuario recordaba cosas que nadie le había enseñado. Recordaba multitudes que no habían estado allí. Recordaba eventos que no figuraban en registros. Recordaba formas de uso anteriores a cualquier construcción. Y cada recuerdo alteraba la forma. La noción de tiempo fue la siguiente en deteriorarse. Fue un desgaste lento, casi amable. El día seguía al día, la noche caía cuando debía. Pero las personas empezaron a notar que el cansancio no coincidía con las horas transcurridas. Algunos sentían agotamiento extremo tras pocos minutos. Otros permanecían alertas durante lo que parecían jornadas completas sin necesidad de descanso. Los relojes seguían funcionando, pero el cuerpo ya no los reconocía como autoridad. El santuario no aceleraba ni ralentizaba el tiempo. La iluminación nocturna se encendía sin fallar, pero a veces lo hacía antes de que el sol se ocultara. Otras tardaba tanto que la oscuridad natural se instalaba primero. Nadie intervenía, nadie corregía. El sistema obedecía a una lógica distinta. Algunas personas comenzaron a sentarse sin recordar haberlo decidido. Permanecían inmóviles durante lapsos indeterminados, observando detalles mínimos de la piedra, las juntas entre bloques, las variaciones del color. No era trance, era asimilación. El lugar no pedía atención. En el puente, el viento dejó de comportarse como fenómeno natural. No soplaba de manera constante. Se concentraba en zonas específicas, presionando con fuerza medida como si probara resistencia. A veces empujaba hacia el centro, nunca hacia afuera. Abajo, el río empezó a reflejar partes del santuario que no estaban visibles desde ningún ángulo. Arcos duplicados, ventanas inexistentes, escaleras que descendían directamente hacia el agua. Las luces del interior comenzaron a proyectar sombras que no correspondían a ninguna forma presente. No se movían de manera errática, se alineaban con la arquitectura como si pertenecieran a una versión alternativa del edificio. Y entonces ocurrió algo más inquietante. Algunos grupos intentaron irse al amanecer y descubrieron que ya habían amanecido allí. No una vez, varias. El santuario no atrapaba personas, las incorporaba a su estado continuo, como mobiliario temporal, como variación de densidad, como testigos que ya no sabían qué estaban presenciando. Y mientras eso sucedía, en las capas más profundas de la estructura, algo terminó de ensamblarse, algo que no necesitaba nombre. El primer indicio fue la duplicación, no de personas, sino de espacios. Un pasillo que ya había sido recorrido reaparecía con una variación mínima, una grieta nueva, una lámpara ligeramente más baja, una baranda que no estaba antes. No eran copias exactas, eran iteraciones, como intentos sucesivos de recordar algo sin lograrlo del todo. Algunos grupos atravesaron la nave central y llegaron a ella de nuevo, sin haber girado. El altar estaba ahí, pero no coincidía del todo. La piedra era más oscura, las proporciones apenas alteradas, suficiente para que el cuerpo lo notara antes que la mente. El santuario no se duplicaba por error. Cada repetición parecía más estable que la anterior, más coherente, más pesada, como si la estructura original estuviera siendo superada por sus propias versiones internas. Los sonidos comenzaron a superponerse.
Un paso producía más de un impacto, desfasados por fracciones de segundo. El cerebro intentaba unirlos, fracasaba y terminaba aceptando la multiplicidad como norma. Algunas puertas ya no llevaban a lugares, sino a configuraciones. Al cruzarlas, la relación entre arriba y abajo se volvía negociable. El cañón podía aparecer a la altura del pecho, el techo podía sentirse a los pies. No había vértigo. El cuerpo entendía que resistirse era inútil. En una de las terrazas el paisaje se congeló. El río dejó de avanzar durante un lapso indeterminado. El agua no se detuvo, quedó suspendida en una continuidad inmóvil, como si el movimiento hubiera sido archivado para más tarde. El santuario había encontrado una forma de retener procesos. No necesitaba destruir nada. Solo necesitaba posponer indefinidamente. Las personas presentes dejaron de contarse entre sí, no porque desaparecieran, sino porque la noción de grupo se volvió irrelevante. Cada cuerpo ocupaba un punto funcional dentro del sistema, como una viga temporal, como presión añadida. El edificio ya no respondía a la geografía respondía al edificio. La piedra fue lo último en ceder. Durante siglos había sido el elemento más confiable. Pero ahora comenzó a comportarse de manera distinta en ciertas zonas profundas del santuario. No se desmoronaba, se ablandaba. Algunas columnas mostraban una curvatura lenta, casi orgánica. No se doblaban de inmediato. Lo hacían a lo largo de horas, como si la gravedad hubiera cambiado de opinión. Las superficies ya no devolvían el tacto esperado. La roca parecía absorber presión, guardarla y luego redistribuirla. Las juntas entre bloques se ensancharon lo suficiente para permitir que el aire circulara de forma autónoma. Corrientes internas surgieron donde no debía haber ventilación. No eran corrientes frías ni cálidas, eran direccionales. El santuario respiraba. No como un ser vivo, sino como una estructura que regula intercambio. En algunos puntos, el suelo parecía ceder unos milímetros bajo el peso, recuperándose luego con lentitud. Caminar se volvió una experiencia inestable. No por peligro de caída, sino por la sensación de estar siendo medido. Las sombras ya no coincidían con ninguna fuente de luz conocida. Algunas se alineaban con aristas inexistentes. Otras se desplazaban en ángulos incorrectos. No se proyectaban, ocupaban. En el cañón, la roca empezó a reflejar el interior del santuario, como si la frontera entre dentro y fuera se hubiera diluido. Ventanas aparecían grabadas en la pared natural. Escaleras emergían de la piedra viva del desfiladero, pero no conducían a ningún punto reconocible. El santuario ya no estaba construido sobre la roca, estaba integrado a ella. En ese estado ocurrió algo definitivo. El lugar dejó de necesitar observadores conscientes. Las personas ya no eran necesarias para validar el espacio. La estructura se sostenía sola, completa, cerrada sobre sí misma. Todo lo que quedaba era permanencia material, una arquitectura sin destinatario. Un lugar que había aprendido a existir en exceso, y en ese exceso algo empezó a desplazarse sin recorrer distancia. La primera referencia que se perdió fue el exterior, no de forma abrupta, no como un cierre, simplemente dejó de ser relevante. Las ventanas seguían mostrando el cañón, el río, la neblina que a veces se acumulaba en el fondo, pero esas vistas comenzaron a comportarse como escenografía estable. El paisaje ya no respondía al paso del tiempo, la neblina no avanzaba ni se disipaba. El río mantenía un patrón repetido. La luz del amanecer se detenía en un punto exacto del cielo. El santuario había cortado el intercambio. Dentro el aire dejó de renovarse, pero tampoco se volvió viciado. Permanecía en un equilibrio artificial, como si hubiera sido calculado para no generar necesidad. Respirar seguía siendo posible, pero innecesariamente consciente. Los sonidos externos dejaron de filtrarse. No se oían aves, no se oía viento natural, solo quedaban los ruidos producidos dentro de la estructura, y aun esos comenzaron a perder origen. Un golpe no siempre provenía del punto de impacto. Un paso podía escucharse antes de darse. Un objeto caía sin haber sido soltado. El santuario funcionaba ahora como un sistema cerrado. Todo lo que ocurría en su interior se reciclaba, se redistribuía, se volvía a manifestar en otra zona. Las rutas de salida se volvieron decorativas. El puente seguía allí, perfectamente iluminado, pero ya no generaba transición. Cruzarlo no implicaba abandonar nada. El cuerpo lo entendía de inmediato, aunque la mente tardara más. Algunas personas caminaron durante lo que sintieron como horas sin experimentar avance. No retrocedían, no giraban en círculos. La arquitectura ya no servía para guiar, servía para contener.
En el centro del santuario, donde las repeticiones eran más densas, el espacio comenzó a plegarse. No se colapsaba, se superponía. Varias versiones del mismo punto existían al mismo tiempo, ligeramente desfasadas. Bastaba cambiar el ángulo de la cabeza para acceder a una u otra. No había transición entre ellas, solo selección. El santuario no expulsaba nada. Había decidido cerrar el sistema. Después de incontables iteraciones, duplicaciones y ajustes, el santuario alcanzó un estado que ya no necesitaba modificación constante. Las variaciones disminuyeron. Los cambios se volvieron mínimos. El lugar había encontrado una forma estable. Las zonas blandas de la piedra se solidificaron en nuevas configuraciones, columnas que no correspondían a ningún estilo conocido, arcos que no cumplían función estructural, pero persistían, escaleras que no conducían a niveles distintos, sino a versiones del mismo nivel. El edificio ya no estaba organizado por utilidad ni simbolismo, estaba organizado por coherencia interna. La iluminación se ajustó sola, no para permitir visión, sino para eliminar contrastes innecesarios. Las sombras se fijaron en posiciones definitivas, como si hubieran sido ancladas. Las personas presentes dejaron de reaccionar, no por miedo, no por resignación, simplemente porque ya no había estímulos nuevos que exigieran respuesta. El lugar había absorbido toda posibilidad de sorpresa. El santuario funcionaba ahora sin fricción. Cada cuerpo era un elemento pasivo dentro de la estructura, como peso distribuido, como masa adicional que ayudaba a estabilizar. El río, abajo, volvió a moverse, pero ya no fluía hacia ningún sitio. Circulaba dentro del cañón como parte del sistema cerrado, repitiendo su trayecto con precisión mecánica. No había centro visible, pero había una zona de mayor densidad, donde todas las versiones del santuario coincidían parcialmente. Allí el espacio era tan compacto que parecía a punto de solidificarse por completo. No emergió ninguna figura, no apareció ninguna entidad definida. El lugar mismo era suficiente. Y cuando esa estabilidad se alcanzó, ocurrió lo último que aún quedaba pendiente. El santuario dejó de necesitar tiempo. Cuando el tiempo dejó de ser necesario, no hubo ruptura, simplemente dejó de ocurrir. El santuario de las Lajas no se detuvo, alcanzó un punto en el que cada instante era suficiente. No había sucesión, no había progreso. Todo lo que podía pasar ya estaba ocurriendo, de manera simultánea distribuido en la masa del lugar. La arquitectura dejó de registrar cambios porque ya no había diferencia entre cambio y estabilidad. Las versiones superpuestas del edificio se alinearon hasta volverse indistinguibles. No se fusionaron, coincidieron. Cada pasillo era todos los pasillos que había sido. Cada escalón contenía todos los descensos posibles. El puente era cruce, permanencia y retorno al mismo tiempo. El cañón ya no existía como accidente geográfico. Era una continuación estructural. La roca natural y la piedra trabajada compartían densidad, función y memoria. No había límite claro entre lo construido y lo no construido. Las personas ya integradas por completo dejaron de ser cuerpos diferenciados. No desaparecieron, perdieron contorno funcional. Eran presión, temperatura, distribución de masa. El santuario no las recordaba como individuos porque nunca lo habían sido para él. No había dolor, no había calma, no había percepción emocional. En ese estado, el edificio alcanzó algo cercano a la autosuficiencia absoluta. No requería observación, mantenimiento ni propósito. Existía porque su existencia estaba cerrada sobre sí misma. Las luces seguían encendidas, no por necesidad visual, sino porque así habían quedado fijadas en la configuración final. Permanecerían como estaban, sin referencia a nada externo. El río continuaba su circulación interna, no erosionando, solo cumpliendo una función de movimiento conservado. El sonido del agua no indicaba paso del tiempo, sino volumen estructural. El santuario no esperaba visitantes. Si alguien llegaba, no alteraría el sistema. Sería incorporado como cualquier otro elemento tardío. Nada advertía, nada anunciaba peligro, nada reaccionaba. Ese era el verdadero estado permanente, una condición tan cerrada que incluso el concepto de amenaza había sido absorbido. Desde fuera, si aún podía hablarse de un fuera, el santuario de las Lajas seguía viéndose igual. Imponente, hermoso, suspendido sobre el vacío. Una maravilla arquitectónica incrustada en el cañón. Las fotografías seguían capturándolo con precisión. Los registros continuaban describiéndolo como un sitio de peregrinación, de turismo, de admiración. Nada en esas imágenes estaba mal, porque el santuario no había cambiado su apariencia, había cambiado su condición ontológica.
No era un lugar donde ocurrían cosas, era un lugar donde las cosas dejaban de ocurrir. Quien lo cruzara no encontraría fenómenos inmediatos. No habría señales obvias, solo una sensación progresiva de ajuste, de encaje, de correcta distribución. El cuerpo entendería antes que la mente que resistirse no tenía sentido. Solo la certeza gradual de que cada paso ya había sido dado. El santuario de las Lajas no estaba maldito, no estaba poseído, no estaba habitado por algo distinto. Había alcanzado su forma final como estructura absoluta. Un lugar donde el espacio se basta a sí mismo, donde el tiempo no entra porque no es requerido, donde la permanencia no es castigo ni premio, solo resultado. Y así seguirá. Buenas noches y descansen en paz.